Cuando una persona llega a usted como sacerdote, un joven, una joven, y le pregunta: Padre, ¿cómo hago para discernir mi vocación? ¿Usted qué le diría? Y perdón, tampoco se la pierdan porque el Padre Íñigo nos va a contar cómo nació su vocación. Pero todos tienen que contar. Si hay tiempo. Salve María. Salve María. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María, feliz año nuevo para todos. Sean bienvenidos a el primer programa del año 2023, un año que ha empezado con grandes expectativas, grandes preocupaciones para algunos, grandes esperanzas para otros, pero yo creo que en general un año que comienza con gran incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, estamos en manos de Dios, de la Santísima Virgen, confiando de que sea el mejor año de nuestra historia, como lo vimos en el programa pasado. Cómo tener un feliz y un bendecido año 2023. Es una alegría para nosotros estar nuevamente con ustedes, a los que nos acompañan por la radio, por nuestro canal de YouTube, que por cierto ya les invitamos a que se suscriban y que compartan el programa para que muchas más personas puedan beneficiarse del contenido. Les agradecemos por eso. Y doy la bienvenida para este primer programa del año 2023, como es costumbre ya, como es tradición de años anteriores, al querido Padre Íñigo Abad. Salve María, Padre Íñigo. Salve María, hermano Sebastián. Nuevamente una alegría estar aquí y, como usted dice, ¿no?, el primer podcast del año. Pues qué alegría poder haber podido estar aquí en el último de 2022 y ahora en el primero de 2023 también. Muchas personas pidiendo que el programa sea más a menudo, varios programas por semana. Veremos qué se puede hacer, hay que negociar ahí con la radio, pero bueno, de nuestra parte, con todo gusto. Y al querido hermano Juan Andrés también, que nos acompaña. Salve María, hermano Juan Andrés, bienvenido. Salve María, una alegría estar con todos ustedes en este primer episodio de Salve María con los Heraldos del Evangelio del año 2023. Y empezamos con todo este año. Vamos con todo y hasta el final. Con ustedes, compartiendo aquí la formación, estas conversas con los heraldos, con los hermanos. Así que una alegría verdaderamente estar con ustedes. Muestra que vamos con todo es que usted nos quiso acompañar hoy aquí delante de las cámaras, así que es buena señal. Pues me obligaron, no, es broma. Esperemos que sea un año con mucha participación suya. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que hace mucho nos han pedido. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene una vocación. Tiene un llamado para algo. Dios nos crea, nos da una vocación, nos da una misión. Pero a veces tenemos esa duda. ¿Será que lo mío es el matrimonio? ¿Será que lo mío es la vida consagrada? En los días de hoy, el mundo como está, ¿será que Dios todavía le da vocación religiosa a alguien? ¿Será que es posible que alguien en los días de hoy tenga una vocación religiosa, decida abandonar todo y entregarse a Dios por entero? Es una locura. Hoy en día, a los ojos del mundo, es una locura. Pero solo para dar un ejemplo. El Padre Íñigo Abad, sacerdote, tiene un hermano que es gemelo, mellizo. El hermano Jaime, heraldo también, consagrado ya. Tiene una hermana que es carmelita de clausura. Sí. Y tiene otra hermana que es... está casada. Está casada. ¿Tiene hijos ya? Todavía no. Todavía no. Bueno, primero Dios pronto, sí. Ya el padre sea tío también. Entonces imagínense, en una familia, 3 religiosos y una hermana llamada que matrimonio. Está llamada al matrimonio y está casada. El hermano Juan Andrés, 3 hermanos. Los 3 son heraldos, ¿no? Gracias a Dios. La hermana José, María José y el hermano Edmundo, que varios conocen aquí del canal. Y lo extrañamos mucho, pero los 3 consagrados en los heraldos. El hermano Sebastián, un hermano que también, el hermano Juan Pablo Cadavid, su hermano también es heraldo. Ajá. Y bueno, y a mí que hasta que me aguanten todavía voy a estar acá. Y tengo varias tías, tengo 3 tías que son religiosas, son monjas. Una de clausura y 2 que son salesianas. Imagínense. Entonces usted dice, no es que no haya vocaciones. Pasa que a veces o el discernimiento no se hace bien o la persona, la vocación, no la cultiva, no la cuida como tiene que cuidarla. O lastimosamente, que también vamos a hablar de eso en un momento, no se recibe el apoyo de la familia que se debe recibir para la vocación religiosa. Sí. Así que bueno, ese es el tema que vamos a hablar hoy. Ya la introducción fue un poco larga como siempre. Entonces, Padre Íñigo, vamos a hablar un poco primero de lo que es la vocación. ¿Qué es la vocación en sí? Muy bien, entonces primero, muchos cuando escuchan la palabra vocación
piensan que solo vocación religiosa, vocación sacerdotal, vocación, no sé, de ser el hermano en una comunidad, por ejemplo. Y en realidad nosotros tenemos que saber que todos nosotros, o sea, todos los seres humanos, todas las personas creadas por Dios, todos tienen una vocación. Y eso no lo digo yo, lo dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, que dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa. Sí. San Pablo nos dice que todos nosotros somos llamados a la santidad. Y es interesante, bueno, la mayoría ya sabe latín aquí, ¿no? Y se viene un curso de latín también, ¿no? En la plataforma y todo. Pero llamar en latín se dice vocare. O sea, la palabra vocación viene de llamado, es un llamado. Y Dios nos llama a todos. A algunos, primero Dios nos llama a la santidad. A algunos Dios llama a la santidad en el estado del matrimonio. Es lo normal. Porque desde Adán y Eva, Dios dijo, creced y multiplicaos. O sea, Dios quiere justamente la unión matrimonial para engendrar nuevos hijos y que esos hijos sean santos. Dios quiere muchos santos. Eso es muy importante. Hombre y mujer los creó y los mandó a que se multiplicasen. Exactamente. No hay que decir más, digamos. Hombre y mujer los creó. Listo. Solo un par de Exactamente. cosas. Y es muy bonito eso, ver, por ejemplo, una familia que tiene muchos hijos porque está dando posibilidad a Dios de crear muchos santos, ¿no? Creo que, bueno, Santa Teresita del Niño Jesús, que después tal vez hablemos un poco sobre ella, creo que es la séptima hija, y eso que 2 niños murieron con 1 año de edad y una niña murió con 5 años de edad. O sea, a veces en las dificultades de la época también, siglo XIX, ¿no? Sí. Final del siglo XIX, pues no era la facilidad de hoy en día médicas y todo eso. Entonces había gente que moría, pero aún así los papás querían engendrar hijos para engendrar santos. Imagínense si los papás de Santa Teresita hubiesen dicho, no, paramos en la primera o en la segunda hija y ya está, no tenemos más. El mundo no tendría una Santa Teresita. Está muy caro el pan, está muy caro, está costando mucho mantenerlo. Exactamente. Después interesante del ejemplo de Santa Teresita, lo que usted menciona, que mucho más allá del problema económico, ¿no? Que eso es hasta lo de menos, es que, bueno, los papás de Santa Teresita están en proceso de canonización. Sí. 2 esposos que, digamos, vivían con todo el mundo, como todos, trabajaban y demostraron que se puede ser santo en el matrimonio, ¿no? Exactamente. Bueno, y las hijas que entraron todas al Carmelo, pero recibieran siempre el apoyo de sus papás. O sea, mismo que no hubiesen entrado al Carmelo, seguramente serían buenas chicas por la formación que recibieron. Pero ahí en la familia de Santa Teresita justamente vemos el tema de hoy, ¿no? O sea, la santidad en la familia, ¿no? Santidad en los papás, en el padre y la madre, y la santidad de las niñas también, sobre todo Santa Teresita, pero las otras también eran muy buenas y algunas están, yo creo que también están en proceso, tal vez comience después un proceso también. Más vemos cómo es el llamado de Dios, en primer lugar, a la santidad, pero dentro de la santidad, ¿a qué estado de vida? Podemos diferenciarlo así, al matrimonio o al estado religioso. Y dentro del religioso podemos ser apenas hermanos o hermanas, claro, y en el caso de los hombres llamados al sacerdocio, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que observar, analizando ese punto de vista, es que todo ser humano tiene que estar siempre pensando y analizando y decir, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Dónde Dios me quiere? ¿A qué vocación fui llamado por Él? Y no podemos cerrarnos a lo que Dios quiere de nosotros. Es un acto egoísta. Y después creo que usted va a hablar sobre eso también, que hay que tomar mucho cuidado, ¿no? Porque la persona dice, no, yo hago lo que yo quiero en la vida. Cuidado, porque si usted no hace lo que Dios a lo que Dios le llamó, puede estar comprometiendo su salvación eterna. Claro que sí. Padre, y al respecto de eso, usted habla de la persona en algún momento se plantea para qué fue creado. Ahora, yo creo que lastimosamente en los días de hoy, con la inmadurez que existe también en los jóvenes, pues causado también mucho por el ambiente en que viven. Todo es chiste, todo es falta de seriedad, todo es superficial. Lastimosamente muchos jóvenes, cuando recién se dan cuenta o cuando recién se plantean el tema vocacional, ya han pasado por un montón de cosas que como que han manchado ya su inocencia, han manchado ya ese deseo ya se ve como que sobrepasado por pecados cometidos. Entonces es muy importante la preservación de la inocencia en las familias, ¿no? Que es justamente, volviendo al tema de la familia de Santa Teresita. Cuando los papás, ellos tienen
la certeza, la noción de que ellos tienen que ser santos y que su misión es santificar a sus hijos, ellos van a hacer hasta lo imposible para preservar y para estar pendientes de la formación de sus hijos. Entonces es súper importante que desde pequeños ya los enseñen, bueno, primero que todo a ir a la iglesia, a ir a la misa, a rezar. Y es súper bonito cuando uno ve en la capilla, por ejemplo, que llegan esas familias con esos niñitos que ya se empiezan a habituar a estar en ambientes religiosos, ya rezan el rosario, ya ven las imágenes religiosas y ya comprenden, diferencian quién es Jesús. Hasta cantan en la misa. Cantan en la misa. Cantan fuerte, 2 años, 3 años y cantando con todo. Y es lo que, a lo que está llamado todo el mundo. Es mucho más fácil que florezca una vocación sacerdotal o religiosa en una familia inocente, que desde pequeñitos los acostumbraron a ir a la iglesia, que en una familia que no va a misa, que puede ser que, claro, como vamos a ver, tal vez si da tiempo, pues Dios llama en cualquier momento. Eso era justamente lo que yo quería decirle, padre, que si nos podría explicar un poco, porque mucha gente puede pensar, bueno, yo no soy de familia católica, entonces seguramente no tengo vocación, no voy a funcionar, pero es que Dios nos llama, o sea, no llama a los capaces, Él capacita a los que llama, que es diferente, y puede llamar al que quiera, en donde quiera y como quiera, de la manera que a Él le plazca. Exactamente. Entonces tampoco, o sea, lo ideal sería esa preservación de la inocencia, pero saber que Dios pasa por encima de todo y puede sacar de cualquier lugar a cualquier persona para sentarla entre los príncipes, como dice el Salmo, ¿no? Exactamente. Yo creo que el ejemplo clásico, después voy a hablar sobre otro ejemplo también muy importante para discernir cuál es la vocación, pero un ejemplo clásico es San Pablo, ¿no? Sí. San Pablo, o sea, él estaba llamado a ser, por Dios, el apóstol de los gentiles, o sea, el mayor apóstol de todos. Él hizo más apostolado que los otros 12 apóstoles juntos, ¿no? Bueno, es considerado el apóstol. El apóstol. Entonces, pero él, ¿qué era antes? Era un perseguidor de la iglesia cristiana. O sea, el mayor... ¿Era fariseo? Era un fariseo, sí. Y cumplía la ley de una forma eximia. Y él llevaba la ley así a rajatabla y comenzó a perseguir a los cristianos. Recordemos que San Pablo apoyó la ejecución de San Esteban, ¿no? Del protomártir que tuvimos hace unos días también su fiesta, que es el día 26 de diciembre. Y al contrario, Dios, o sea, como usted dice, ¿no? A veces no importa tanto el pasado. Dios ve, la persona está llamada a esto, y a veces Dios como que pasa los obstáculos y dice, yo te quiero a ti y hago lo que sea para escogerte y amarte. Claro que San Pablo correspondió, ¿no? Pero fue duro. Fue duro porque... O sea, Dios lo tuvo que tumbar del caballo para... Exactamente. Viene una luz, se cae del caballo, se queda ciego durante unos 3 días, unas escamas le cubren los ojos, pero él se convirtió al momento, ¿no? Al momento. Porque él se cayó y escucha una luz y nuestro Señor le dice, Saulo, Saulo, que era el nombre antes de Pablo, ¿no? De Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres tú, Señor? Dice, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú estás persiguiendo. ¿Qué quieres que haga? Ya en el ¿qué quieres que haga? San Pablo ya estaba convertido. Sí. En el momento. Y era un perseguidor, casi que un asesino, por así decirlo, porque había permitido la muerte de San Esteban. Sí. Estaba yendo a Damasco para capturar a los cristianos. Y se convirtió en el momento. Entonces, es muy interesante lo que dice el hermano Juan Andrés, que Dios capacita, ¿no? a los que Él escoge, ¿no? Pero la persona tiene que decir sí. ¿Qué queréis que haga, Señor? Tiene que decir sí. Entonces, esa frase de San Pablo, aunque la persona sea un desastre, pero en cierto momento se convierte, lo que tiene que decir a cada instante, a cada segundo de su vida, es Señor, ¿qué queréis que haga? Señor, ¿qué queréis que haga? Ahora, padre, perdón, seguimos aquí en lo habitual es... O lo ideal que es. O sea, Dios llama al que quiera, evidentemente, pero los casos de San Pablo no sé si son muchos en la historia también, grandes conversiones así que pasan a ser... Porque es algo, digamos, paradigmático, es algo que marcó la historia. O sea, era lo que decíamos antes, ¿no? Lo ideal realmente es un ambiente familiar sano y todo eso. Pero a veces Dios, como sabe que esa persona tiene esa misión, como que Dios, entre 1000 comillas, Dios necesita de él, ¿no? Pero yo lo digo es por lo siguiente, ¿no? Que un joven, no, entonces yo voy a ser un delincuente. No, claro que no, porque ya está diciendo que no. Porque si Dios igual me va a llamar, en algún momento me tumbará el caballo. No, pero es que eso ya es un extremo. No, estamos levantando aquí, estamos conversando. No, la persona tiene que decir sí a cada instante, ¿no? Cuando se da cuenta que Dios está diciendo algo, tiene que decir sí, Señor, ¿qué queréis que haga? Señor, ¿qué queréis que haga? Si la persona que ya está escuchando esto, por ejemplo, y ya dice, no, voy a esperar para más tarde, ya está diciendo picando, no. Ya está diciendo no. No, porque si no está, hay un caso muy famoso que cuenta un sacerdote en un libro de San Alfonso María Ligorio, que un joven, que él fue a unos ejercicios espirituales para discernir la vocación, y él entendió perfectamente. Y se le acercó al que estaba dictando los ejercicios y le preguntó una consulta.
digamos, no seguir la vía religiosa es pecado mortal. O sea, él había entendido todo, que su llamado era ese. Y él dijo, no es pecado mortal, porque, digamos, no es una obligación, sino que es un llamado. Pero si usted está llamado y no sigue, no obedece el llamado de Dios, usted pone en riesgo su salvación. Y el joven dijo, no, pues entonces si no es pecado mortal, yo me voy. Y llevó una vida desordenada, empezó a decaer completamente y murió saliendo, cuenta la historia, saliendo de una casa de perdición, salió, lo hirió un compañero con el que tenía una discusión, ahí murió. Y el sacerdote, cuando llegó a atenderlo, ya habían pasado 2 horas y estaba completamente frío. Y era una demostración, ahí es San Alfonso, ¿no? Es un poco fuerte lo que cuenta, que era una demostración de cómo Dios lo había castigado, porque era una persona que había comprendido cuál era su vocación y voluntariamente había dicho que no. Bueno, es más serio todavía. Una persona que está llamada a la vocación religiosa, a ser benedictino, y decide hacerse franciscano, por ejemplo, o puede ser al revés también, o sea, independientemente, también pone en riesgo su salvación eterna. Lo que importa es cumplir aquello que Dios quiere. ¿No? Exactamente. Aquello que Dios quiere. Es complicado porque... A ver, primero es saber exactamente, o sea, ese es el tema del podcast, ¿no? Ese es el punto. Porque ¿Cómo sé a qué me llamó Dios? Exactamente. O sea, hay algo... Porque mucha gente piensa, no, Dios me va a hablar en algún momento, la Virgen se me va a aparecer y me va a decir, oye, tú, querido Íñigo, sé mi hijo predilecto, sacerdote. No es así tampoco, ¿no? Bueno, Santa Teresita del Niño Jesús comprendió su vocación al final de la vida, casi a punto de morir. Qué impresionante. Impresionante. O sea, ella seguía las inspiraciones que sentía, pero entender propiamente su vocación a esto... Su misión. Su misión es... Bueno, yo no sé si hay alguna diferencia entre misión y vocación, esa es otra pregunta. No, en cuanto lo está diciendo el hermano Sebastián, yo creo que la vocación que él se refiere es al estado de Carmelita. El estado de Carmelita. Y la misión era pues lo que Santa Teresita es en la iglesia, ¿no? O sea, es una intercesora de la pequeña vía, ¿no? Del nuevo camino de santidad. Exactamente. De los frágiles, de los débiles de nosotros, que somos nada, pero por el amor se consigue todo, ¿no? Sí. Entonces la misión de ella yo creo que era, en cierto sentido, es más que la propia vocación. Sí. Pero también se identifican de vez en cuando, ¿no? O sea, a veces se comprende misión por vocación también. Ajá. Y ella solo hasta el fin de la vida se dio cuenta. Incluso el hecho es súper lindo, pero no sé si hay tiempo como sí, para... claro. Pero ella, Santa Teresita del Niño Jesús, ella siempre deseaba eso, comprender su vocación, comprender su llamado, el saber exactamente a qué estaba llamada. Y ella decía que ella tenía corazón y ojos de águila en el cuerpo de un pajarito pequeño. Y ella decía porque sus deseos y sus anhelos eran grandísimos. Ella, por ejemplo, soñaba con ser cruzada, con ser guerrera, con morir en un campo de batalla, con ser misionera, con ser doctora, con ser mártir. El martirio era su auge. Decía que ese deseo creció con ella en los claustros del Carmelo. Qué interesante. Ella decía, pero supongamos que fuese misionera, una misión no bastara para mí, yo tendría que evangelizar el mundo entero. Y ella veía que o sea, no es que no se identificaba con nada, sino que se identificaba con todo. Qué interesante. Y ahí ella va a San Pablo y a la primera carta a los Corintios en el versículo 12 y 13, el capítulo 12 y 13, perdón, donde San Pablo habla del cuerpo místico de la iglesia. Qué interesante. Y dice que no todos son llamados a ser apóstoles, doctores, evangelizadores, sino que así como el cuerpo, cada miembro tiene su función. El ojo no puede ser la mano, por ejemplo. Exactamente. Y ahí Santa Teresa le gustó mucho, pero no quedó tranquila todavía. Entonces siguió leyendo. Y cuando llega y dice, San Pablo dice, aspirad los mejores carismas, las mejores misiones. Y dice, pero esos mejores carismas no serían nada si no tienen amor. Y ahí Santa Teresita comprendió que su vocación era el amor. Por medio del amor, hacer todo. Y decía, el cuerpo místico, está bien, tiene muchos miembros, pero también tiene un corazón. Exactamente. Y ese corazón estaba llamado siempre a lanzar la sangre para dar la vida al cuerpo, ¿no? Y así como el corazón da la vida al cuerpo, si se para el corazón, el cuerpo muere y nosotros morimos. También Santa Teresita estaba llamada a ser una célula, ¿no? Claro. De ese corazón para dar justamente la vida
al cuerpo místico de la iglesia y es la vida del amor, ¿no? O sea, sin un corazón de amor, la iglesia se moriría, ¿no? Y hay gente que está llamada, especialmente Santa Teresita, que yo creo que no es una célula, yo creo que es una, no sé, es una válvula o algo así, porque es un pedazo bien grande de corazón, pero está llamada justamente con el amor a ayudar a todo el cuerpo místico, a toda la iglesia, ¿no? Y un poco la vocación de las carmelitas es esa, ¿no? Sí. Bueno, y quizás aquí ya queda como que el centro de toda vocación es el amor, porque ¿de qué sirve cada vocación si no se ama, no? Sí. ¿Sabe que me acuerdo en un retiro que hicimos para ser sacerdotes? Porque siempre antes de ser diácono o sacerdote se hace un retiro, ¿no? Y era un retiro sobre el sacerdocio. Y había un texto de, no me acuerdo, como el hermano Juan Andrés que sabe todo de memoria, pero no me acuerdo exactamente el capítulo y el versículo, pero es de Jeremías, que hablaba no sobre la vocación sacerdotal, pero se aplica a la vocación sacerdotal y a todos también. Pero él decía, Dios le dice a Jeremías, con amor eterno yo te amé. Y me acuerdo que el autor era un sacerdote que escribió el texto, decía así, dice, antes de la creación del mundo, Dios pasó revista a todos, a toda la gente. Qué bárbaro. Y si nosotros fuimos creados por Dios es porque Dios dijo, vale la pena crear a esta persona. A otros tal vez no vale la pena, pero a esta aquí vale la pena porque yo lo quiero. Yo con amor eterno te amé. Y yo quiero que sea carmelita, salesiano, jesuita, heralda, sacerdote. Y es ese amor eterno de Dios antes de crear el universo que nos sustenta hasta ahora, ¿no? Porque ella decidió esa misión, esa vocación antes de la creación del mundo. A mí me impresionó. Sí, impresionante, realmente. Bueno, y no solo sacerdotes, sino también casada. Casados también, claro. Es que cuando uno se pone a pensar en lo que es el concepto de la eternidad, que Dios desde siempre ya estuvo pensando en la vocación del Padre, en la vocación del hermano Juan Andrés, es algo que se sale de nuestra cabeza, no cabe, ¿no? Y es de un amor tal. Sí. ¿No? Una y eso es lo que nos sustenta, ¿no? Claro. Porque el sentirse amado por Dios es lo que nos sustenta. Muy interesante, padre. Bueno, yo creo que ya se nos va la primera parte, pero le voy a dejar una pregunta para que usted la piense en el intervalo, en la pausa comercial. Padre, cuando una persona llega a usted como sacerdote, un joven, una joven, y le pregunta, padre, ¿cómo hago para discernir mi vocación? ¿Usted qué le diría? Así que váyalo decantando en su cabeza. Claro que sí. Y usted nos va a dar el consejo que le daría a un joven o a una joven que está sin rumbo, que quiere descubrir qué es lo que Dios quiere para su vida y usted la tiene que aconsejar. ¿Le parece? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces ya regresamos, vamos a la pausa comercial y no se pierdan la segunda parte de Salve María con los hermanos del Evangelio. Y perdón, tampoco se la pierdan porque el padre Íñigo nos va a contar cómo nació su vocación. Así que en la siguiente parte, prepárense. Todos tienen que contar. Si hay tiempo. Salve María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos hablando de la vocación, cómo descubrir nuestra vocación, su vocación. Mucha gente está dudando qué es lo que Dios quiere, sobre todo los jóvenes. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Para qué me llama Dios? ¿Cómo discernir cuál es mi vocación? Y terminando la primera parte le dejamos esa pregunta al padre Íñigo. Si llega un joven o una joven confundida, desnorteada, sin norte, sin rumbo, sobre qué hacer con su vida, está terminando el colegio, ¿qué hago? ¿Me voy a la universidad? ¿Qué hago? ¿Me voy a una experiencia? Un joven lo mismo. ¿Qué es lo que usted les aconseja a este tipo de jóvenes que están pasando por estas dudas? O, perdón, padre, también, una persona quizá que ya es mayor, pero no se ha casado, que también Dios puede ser que la llame para ser soltera y entregarse quizá más a la iglesia. No sé, ¿qué es lo que usted les aconsejaría? Bueno, en primer lugar, yo les felicitaría, porque si están haciendo esa pregunta es señal de que han dado un paso en el amor a Dios. Claro, porque una persona que no se pregunta eso significa que todavía no ama a Dios como debería. Sí. Si está preguntando, ¿qué hago yo en mi vida? Soy religioso, soy sacerdote, me caso, es porque está queriendo saber el destino de Dios. Entonces, primero, pues felicitarles a las personas que preguntan eso porque es señal de que están queriendo amar a Dios.
Lo segundo es justamente tener una regla para saber qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios me dice. Y aquí entramos en un tema muy interesante que San Ignacio de Loyola trata, que es sobre el discernimiento de los espíritus. No en el sentido que nosotros muchas veces lo aplicamos a los santos, por ejemplo, el Padre Pío o el propio Señor Otopinio, como dijimos en otro podcast también, que ve los pecados, ve las almas. San Ignacio habla sobre cómo ver las cosas espirituales, cómo ver los pensamientos espirituales, cómo saber cuándo es Dios que me habla, o es el mundo, o es el demonio, o son los hombres. Y San Ignacio, porque él lo vivió, y dentro de poco ya lo explicamos eso, él dice, cuando yo siento en mi alma, cuando yo pienso en algo, y yo siento miedo, perturbación, angustia, inseguridad, desesperación, no es Dios. O es demonio, o es mundo, o es el ser humano. Al contrario, cuando yo siento paz, tranquilidad, alegría, confianza, seguridad, entusiasmo, ahí es Dios que me está hablando, porque Dios actúa en esos sentimientos. Y eso hace recordar justamente lo que él pasó. Y hablábamos, en ese caso que hablamos de San Pablo, también quería contar sobre San Ignacio de Loyola, que fue llamado ya cuando ya era más mayor. Él era capitán del ejército español y tenía una carrera brillantísima. Él era llamado a ser tal vez el mejor capitán de esa época, o el mejor general, no sé, de la época del ejército español. Y él, bueno, todos más o menos saben la historia, recuerdan que fue herido en Pamplona, cuando estaban los franceses atacando la ciudad de Pamplona, lanzan una bala de cañón, revienta la muralla, los restos de la muralla le entran en la pierna y se queda destrozado de la pierna, ¿no? Y tiene que ser operado en Loyola, en su casa, en su castillo. Y en el momento de la operación, en fin, es un poco largo de contar, no vamos a contarlo todo, pero hace la operación, la hace una segunda vez porque había quedado mal y tiene un tiempo de recuperación. Y en ese tiempo de recuperación, a él que le encantaba leer los libros de caballería y cosas así, porque soñaba con, no sé, una Dulcinea ahí del Toboso, y se encantaba con tener un amor platónico de una mujer, por ejemplo. No era un amor impuro, ¿no? Era propiamente una cosa romántica y un deseo de honra y de gloria, de vanagloria, de ser un mejor capitán de España, por ejemplo, ¿no? Y él soñaba con eso, su sueño era ese, y había luchado en su vida entera para ser el mejor capitán y tener una princesa ahí. Y él comienza a leer dos libros, uno que es La vida de Cristo y otro es La flor de los santos, y comienza a leer la historia de los santos. Y se encanta con Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, y él comienza a preguntar, ¿por qué yo no puedo ser así? ¿Por qué yo no puedo ser santo? Y ahí entra el punto de la regla del discernimiento de los espíritus. Él decía, cuando me venía el pensamiento de que no, mejor llevar una vida en la corte, tienes que todo el mundo te reconozca como capitán, vas a tener también una mujer que vas a ser feliz con ella, no sé cuántos, él sentía un placer en el momento, pero después decía que sentía una frustración inmensa, una especie de peso así. Sí. Y al contrario, cuando decía, quiero ser santo, decía que sentía una felicidad diferente, no era el placer sensible así como en lo otro, pero al mismo tiempo que sentía esa felicidad y una dificultad también, porque sabía que iba a ser difícil, pero sentía una especie de tranquilidad en el alma, una paz inmensa que el otro no le daba. Y él no era consciente de eso. Y en cierto momento se dio cuenta, ¿por qué una cosa me inspira esos sentimientos de placer, pero de frustración, y lo otro me inspira paz y una alegría en el corazón como nadie me la da? Porque esto era el demonio que se lo inspiraba y esto aquí era Dios. Y él decide, un día él dijo, yo quiero ser santo. Y en el momento que decidió, yo quiero ser santo, es histórico, ¿no? Que el demonio que lo tentaba salió de la ciudad, de la muralla, y se hizo una brecha en la muralla y se escuchó un terremoto así. Y hasta hoy en día en Loyola está el muro rajado. El muro rajado por donde salió el demonio, que era un demonio fuertísimo, porque sabía que si San Ignacio de Loyola se convirtiese, haría muchísimo bien por la iglesia, ¿no? Y ahí San Ignacio de Loyola como que aprende la lección y lo va a aplicar después a la psicología espiritual de cuándo saber que Dios me llama. Entonces, digamos, perdón que estoy hablando mucho aquí, pero al sí que interrumpir un poco. Está buenísimo. Pero ¿cómo saber para un niño, para una niña, para un joven, para un adolescente o inclusive ya para una persona que tiene 30, 40 años, lo que sea? ¿Cómo saber cuándo Dios me llama? Una pregunta que muchos hacen, me han hecho a mí muchas veces también. Si yo veo, cuando yo estoy, por ejemplo, con los heraldos, que es nuestra experiencia, vemos a un niño de 10, 11 años y él entra en la casa de los heraldos. Cuando estaba a camino, él estaba así caminando medio triste. Entró por el portón, se queda feliz. Y él comienza a ver al sacerdote también que, no sé, celebra misa, y él comienza a soñar con celebrar misa y se queda contento. Es señal de que Dios lo quiere ahí. Y al contrario, si él siente, no se siente bien en la casa de los heraldos, no sé, o se siente bien porque todo el mundo se siente bien, pero
pero no se siente realizado ahí, pues es señal de que no es Dios el lugar donde quiere. Claro. ¿Sabe que usted ahora me recuerda algo? Hace poco, hablando con una persona X, Y, Z, me decía eso. Mire, es que yo termino el colegio ahorita y sabe que estoy con muchas dudas. Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer porque yo siento que Dios me llama y cuando yo estoy, por ejemplo, con las hermanas, Heraldas, yo me siento súper bien, súper feliz, no sé cuánto. Pero después, lo mismo que usted decía, más o menos, cuando pienso, ay, no, estudiar diseño, no sé qué, estudiar arquitectura y tengo una beca que ya me gané en la universidad, no sé, yo siento que eso no me llena. Entonces, claro, es esa dicotomía, y claro, y usted ve que es una muestra clarísima de que hay una vocación ahí. Claro. Hay una vocación, porque lo único que la llena, lo único que la hace sentir, porque pues el sentimiento es lo más bajo, digamos, pero también hace parte. Sí. Donde se siente bien es cuando está en un ambiente religioso, en un ambiente de los heraldos, en una vida de comunidad. Y claro, yo le decía a ella, mire, la muestra es eso. La muestra es eso, que usted lo único que la llena es... Claro. Porque es Dios que está hablando en su corazón, ¿no? Y como Dios habla en la paz y en la alegría, es señal que es lo que Dios quiere, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el hábito también. Muchas veces se le pregunta, ¿usted ya ha pensado en usar el hábito de heraldo, de heralda, o de religioso, de carmelita, lo que sea? Usted ya se ve vestida o vestido de hábito. Usted se ve cantando en el coro con los heraldos. Y a veces la persona dice, sí, es mi sueño. O sea, es señal de que usted está siendo llamado por eso, ¿no? Claro. Y esa es la regla de... Bueno, yo creo que todos pasamos por algo así, ¿no? Me parece, ¿no? Hermano Juan Andrés. Empiecen a contar, por favor. No, padre, pero usted, por favor, cuéntenos. No, yo cuento si usted lo cuenta. Bueno, si es con esa condición, sí lo cuento. Con el objetivo, pues, de hacerle bien quizás a alguien que ojalá que tal vez le haya pasado. A muchos. Bueno, realmente, para serles honesto, pues mi familia no es que hubiese sido una familia así ejemplarmente católica ni nada. Pues simplemente íbamos a misa, pero el resto, pues normal, una familia de cazadores, tiradores, pescadores, outdoors, jugar fútbol, un niño normal, digamos. No piensen que era un niño que estaba rezando todo el día, no, ni mucho menos. Solo que un día, esto es un punto interesante, que nadie entra a una vocación porque leyó un libro, sino porque tuvo un contacto personal con alguien. Ese alguien muchas veces ni se da cuenta, o a veces sí, pero es un instrumento de Dios y es una forma de encontrarse con Dios, con el llamado. Entonces me acuerdo que era el cumpleaños de mi hermano, el hermano Edmundo. Iba a cumplir años y siempre hacíamos 2 festejos, el familiar y el de los amigos. Generalmente el familiar era entre semana, el día que caía el cumpleaños, y el de los amigos era el fin de semana. Y iba a ser el festejo familiar y de repente dicen en casa, hoy va a venir la Virgen a la casa. Y pues nada contra la Virgen, nada, al contrario, pero el día del cumpleaños de mi hermano, qué raro, no me cuadraba mucho, pero como todos estaban contentos, pues yo también, qué bueno, va a venir la Virgen, pero no me imaginaba. Siempre que a uno le dicen, hablan de grupos juveniles, uno piensa en aplaudir, en aplaudir, cantar, rezar, y generalmente uno asocia el rezar con viejitas, entonces pues no, la verdad que no. Pues con todo respeto. Con todo respeto, pero infelizmente nada de malo, pero los jóvenes infelizmente piensan eso. Sí. Y de repente llega el momento, tocan el timbre, ahí viene la Virgen y entran 2 jóvenes con el uniforme de los heraldos, llevando a la Virgen de una manera como verdaderos caballeros, con un uniforme impecable, limpio, las botas bien lustradas, y ya de repente el primer mito de que la religión es algo para viejitas ya cayó ahí con eso. Entran con la Virgen y de repente vamos a rezar el Santo Rosario, una señal de la cruz bien hecha, sacan el rosario del hábito así, se arrodillan y comienzan a rezar. Tenían, creo que uno 17 y el otro 19 años. Y ahí todos los mitos cayeron solo con verles a ellos. Interesante.
Y luego nos invitaron a las actividades. Lo primero que nos dijeron fue que habían juegos buenísimos. Porque, claro, imagínense, vamos a rezar, nadie va, ¿no? Entonces, que habían juegos buenísimos. Y quedamos que el próximo sábado íbamos a ir a las actividades con mi hermano. Solo que infelizmente, pues yo era muy amiguero, etcétera, y ese día me invitaron a salir con mis amigos y no fui. Solo fue el hermano Edmundo a la actividad. Y ahí entra eso de San Ignacio. Cuando volvimos, yo volví pues cansado de haber estado con mis amigos. Y el hermano Edmundo tenía una sonrisa que no podía con ella. Estaba con una alegría y me dice, te lo perdiste. Y ahí me comenzó a contar. Me acuerdo que me dijo varias cosas, pero una de las cosas me dijo, si llegas tarde, tenés que decir permiso para entrar en forma. Y yo, qué wow. Y eso me acuerdo que fue de las cosas que más me impactó, pero me contó un montón de cosas. Y ahí dije, no, al sábado siguiente tengo que ir. Ahí fui al sábado siguiente y efectivamente me encantó. Lo primero que noté fue que nadie decía malas palabras. Qué interesante. Claro, infelizmente en el ambiente de pues cazadores, pescadores, hay mucha mala palabra, etc. Y al llegar ahí fue lo primero que noté. Claro que es una falsa varonilidad, digamos, ajá, masculinidad, ¿no? Entonces, claro. El que es hombre tiene que decir malas palabras. Nada que ver. Y ahí quedaba... No reza y dice malas palabras. Exactamente. ¿No? Y ahí quedaba... Esos dos mitos, digamos, caían por tierra ya propiamente estando con un montón de jóvenes que estaban enteramente felices, enteramente varoniles y al mismo tiempo rezaban y era gente buena, que realmente era feliz. O sea, que se notaba una felicidad sincera. Y bueno, más o menos fue así como conocí a los heraldos, como a los pocos obviamente me fue gustando más, que de repente vi que tenían colegio, como me encantaba y me identificaba, pedí permiso para entrar en el colegio. Al inicio hubo pues cierta resistencia de parte de mi familia, ¿verdad? Pero gracias a Dios me apoyaron también y le mandamos un saludo. Seguro nos están viendo. Seguro nos están viendo. Agradecerles porque también me acuerdo que me apoyaron cuando comprendieron realmente mi vocación. Me apoyaron, nos apoyaron. Y sin el apoyo de la familia realmente yo creo que no hubiese podido perseverar. Ese es un tema... Un tema muy... No sé si quiere contar algo más. No, ya. Quiero que el Padre Íñigo derroche sobre nosotros su llamado, su... Bueno, en fin. O sea que la mía yo ya la conté. Y tuvimos muchos dislikes. No, en un podcast, ¿no? Si quiere lo ponemos aquí en la... Yo conté cuando fue la imagen de la Virgen al colegio. Es un podcast que habla sobre la imagen peregrina de Fátima, una imagen milagrosa, que uno de los milagros que hizo fue que me sacó a mí de la situación en la que estaba y me tiene acá. Pero es otra historia, entonces vamos a escucharla del Padre Íñigo, que es más interesante. Bueno, en fin, si es para, como el hermano Juan Andrés dice, si es para ayuda, para gloria de Dios y para ayuda de alguien. Pero bueno, en realidad podríamos diferenciar dos cosas, ¿no? Pero la segunda no sé si va a dar tiempo, que sería justamente el sacerdocio. Pero cuento la primera, que es el llamado de heraldo, que bueno, no es tan bonito cuanto la suya, no la conocía, por cierto, muchas gracias por contarla. No se perdía de nada, padre. Pero yo fui invitado para un campamento con mi hermano, ¿no? El hermano Jaime. Y como usted dice, pues nosotros, claro, éramos católicos y todo, siempre íbamos a misa, pero yo en concreto, y creo que mi hermano tampoco, no teníamos un deseo así de ser religiosos, ni de ser sacerdotes, ni de nada. Y fuimos a un campamento más, porque siempre en España es muy común ir para campamentos. En verano. En verano, porque allí las vacaciones de verano son muy grandes, ¿no? Son muy extensas. Va desde final de junio hasta comienzo de septiembre. Y ahí, bueno, mi familia, mi abuela creo que conocía a los heraldos, sugirió de ir a un campamento y fuimos. Y realmente todo lo que pasó en el campamento fueron unos 9 o 10 días. A mí me encantó. Y nunca había imaginado encontrar gente así, o sea, como los heraldos, que juntaba ese lado de feliz y de juegos, de ser personas normales, digamos, de alegría, de hablar, de platicar, de conversar, de hacer un bien a nosotros, de preocuparse con nosotros, un desinterés de sí mismo y estar preocupado con nosotros, y al mismo tiempo juntado con y unido a la oración, a las misas. Entonces es como decía nuestro fundador, una especie de arco gótico, ¿no? Que se junta esa alegría, esa felicidad, esa como que efervescencia, por así decirlo, de estar con los otros y tal, y al mismo tiempo después el recogimiento, la calma,
la oración. Y yo me acuerdo que el último día vino justamente, pues de feliz memoria, el padre Pedro Pablo, ¿no? Don Pedro Pablo, que es un sacerdote que ya falleció, que fue el que abrió los heraldos en Europa, en toda Europa, y él residía en España. Y yo me acuerdo que él estaba, nadie usaba ese hábito marrón, no era sacerdote todavía, porque eso fue en 2003, pero yo me acuerdo cuando llegó, me parecía un personaje del Antiguo Testamento, así. O sea, porque parecía un ángel caído del cielo, así, y era un ángel. Y cómo él hablaba de una especie de solemnidad, comenzó a preguntarnos los nombres. Mi hermano se llama Jaime, que viene de Santiago y hablaba que decía que Santiago, como San Juan, significa hijos del trueno, ¿no? O sea, no la raíz en sí, pero que nuestro Señor les llama hijos del trueno. Entonces, que también con esa, como si fuese un trueno, nosotros tenemos que ser santos, tal. Y a mí, como yo me llamo Íñigo, comenzó a contar la historia de San Ignacio de Loyola, que se llamaba Íñigo antes, ¿no? Después, cuando fue ordenado sacerdote, cambió para Ignacio. Pero la forma de hablar tan apostólica, tan solemne, tan celestial, yo diría, me impactó realmente muchísimo. Y yo me acuerdo que salí del campamento diciendo así una especie de pensamiento un poco infantil. Yo digo, o yo voy hasta el final de mi vida a todos los campamentos de los heraldos, aunque no sea niño, o yo me hago heraldo, porque esta alegría que ellos tienen yo no la puedo perder. Qué bonito. Y realmente fue lo que pasó al año siguiente. Ellos, los heraldos de España, hicieron mucho apostolado conmigo, porque yo vivía en Cartagena, donde no hay casa de los heraldos todavía. Dios mediante, tal vez en el futuro ya cercano pueda haber, pero no era la facilidad de una ciudad que usted va a la casa todos los días, ¿no? Entonces era solo cada 3 meses, cada 4 meses que ellos podían ir para hacer una visita o algo. Y después de campamento en campamento, después me invitaron a la academia, ¿no? Una academia que teníamos en Oviedo, en Asturias, y ahí ya comenzó todo, ¿no? Ahí realmente fue una alegría muy grande. Y después fue a Brasil, ¿no? Sí, ahí fue nuestro fundador, Monseñor Juan, que en un viaje a Brasil nosotros le preguntamos qué hacíamos, ¿no? Porque ahí entra otro punto interesante del discernimiento para saber si yo tengo vocación o no. Es preguntar a alguien que sabe, ¿no? En el caso, nosotros tenemos la gracia de tener a Monseñor Juan, que él sabe discernir cuando alguien tiene vocación de heraldo o de heralda, y es una cosa impresionante. Yo ya lo he visto él ver fotos y decir, claro que tiene vocación o no tiene vocación. Y yo me acuerdo lo que me confirmó fue el saber que le había dicho que yo y mi hermano teníamos vocación de heraldos, ¿no? Entonces eso ya, si un santo como Monseñor Juan dice que tengo vocación, ese es mi camino, ¿no? Pero en un viaje a Brasil nosotros le preguntamos, le dijimos que estábamos terminando el colegio, como esa joven que usted dice, y ¿qué hacíamos? Hacíamos carrera en España, no sé. Y dijo, no, véngase a Brasil. Porque justo en ese día se había abierto el seminario. En esa reunión... El Tabor. El curso de filosofía y de teología. Fue en esa reunión, él dio la reunión y en ese día viajábamos, o 2 días después viajábamos para España, pero en ese día nos despedimos de él. Y él dijo, no, justo hoy dimos la noticia de que se abrió el seminario, véngase a estudiar aquí. Y fue el que nos invitó a Brasil para... Sí, me acuerdo, padre, que ustedes llegaron estuvieron un tiempo en Brasil, en la casa, en Rosa Mística, que era la casa donde se hospedaban todos los heraldos y esto. Y estaba encargado ahí el padre Ignacio Montojo, sí, me acuerdo, ¿no? sí. Que en la época, no sé si, no era sacerdote, no, para nada. Y a las tantas, un día, me llama, Sor fulano, venga, Sor... Sí, padre, presto son. Mire, por favor, lleve al señor Íñigo y al señor Jaime al Tabor y al señor Ignacio Palacios, ¿no? Iban los 3 juntos, que ellos hoy se van a vivir al Tabor. Y me tocó llevarlos al seminario. Sí, yo no acordaba de eso. El carro. Yo fui que lo llevé al seminario, padre. Ya veo, mire, ¿quién diría? Y se iban a reunir aquí. Imagínense que nos hubiéramos chocado, desviado. No estaría usted acá, padre. Usted me debe la vocación sacerdotal. No, mentira. Pero sí me acuerdo perfectamente que iban ahí todos contentos. No, yo no me acordaba de eso. Sí, curioso. Y mire, terminamos acá los dos. Qué impresionante. Yo sigo manejando carro y usted ya es sacerdote. No, mentira, padre, es una broma. Estamos muy contentos, cada uno con su... Pues con nuestro llamado, con nuestra vocación. Y abierto a lo que Dios quiera. A lo que Dios quiera, ¿no? Claro, por supuesto. Qué interesante, oye, muy, muy bonito el llamado. Pero bueno, padre, yo creo que, no sé cómo estamos de tiempo, usted tiene el reloj ahí, unos minutitos todavía. Sí. Padre, un tema que queríamos hablar también es, ¿qué es lo que puede arruinar, y aquí sí nos ponemos serios, qué puede arruinar una vocación sacerdotal, religiosa, en fin? O sea, en el fondo, ¿qué sería el peor enemigo de una vocación? Exactamente, porque ya llegamos a la fase, en el momento en que ya el chico toma una decisión, quiere llevar una vida religiosa, quiere hacer una experiencia por lo menos. ¿Cuáles son los peores enemigos en ese momento? O sea, los peores peligros. No vamos a hablar de enemigos porque puede ser malinterpretado, pero... Bueno, yo creo que
sabemos que los 3 enemigos principales del hombre es el demonio, el mundo y la carne, ¿no? Pero el más peligroso de todos para una vocación no es el demonio, porque el demonio nunca es el más peligroso. Es el más serio, el más asustador, el que más quiere asustar, el que más quiere enfrentar y odiar, pero no es el más peligroso justamente porque asusta mucho. Pero el demonio, claro que va a querer sacarnos de la vocación, ¿no? La carne, sí, es verdad, mucha gente se perdió por la carne. Mucha gente que hoy en día pues, no sigue una vocación religiosa y era llamado a ser sacerdote o a ser religioso por los pecados de la carne, las tentaciones, se salió. Pero el peor enemigo, sin duda, es el mundo. Y en el mundo yo creo que entramos en 2 aspectos. Uno, tal vez, que es justamente todo lo que significa mundo, en el sentido de fiestas, amistades antiguas que la persona tenía, deseo de carrera, deseo de gloria, la persona proyectarse en la vida, querer vivir egoísticamente su vida cuando Dios no le pide eso. Dios le pide una renuncia completa, que en realidad a todo cristiano le pide una renuncia completa, ¿no? Porque dice nuestro Señor, si alguien quiere ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, coja su cruz y síganme, ¿no? Pero algunos son llamados a esa renuncia a ser completa de hecho, o sea, en la pobreza, en la castidad y en la obediencia. Y Dios nos pide eso a algunos, ¿no? Pero por otro lado, el mundanismo también entra algo que a veces no es querido por la propia persona, pero debe resistir, y ahí entra la culpa de esas personas, que justamente muchas veces la contrariedad o ¿cómo llamarlo? El no apoyo, por así decirlo. Sí, los obstáculos, el oponerse de la propia familia. Y nosotros, gracias a Dios, pues tuvimos el apoyo. Sí. Yo, en mi caso, apoyo completo, y los saludo aquí a mi familia porque desde el comienzo me apoyaron completamente. Pero no todas las familias apoyan a sus hijos. Perdón, padre, y que es algo evangélico también eso. Sí. Que se acuerda cuando nuestro Señor llama a ese joven y le dice que lo siga. Lo estaba invitando a ser apóstol. Y le dice, sí, pero déjeme, yo voy a enterrar a mi padre que se murió. Sí, y aquí le dice nuestro Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fuerte. Sí. Pero, ¿qué quería decir nuestro Señor también? Que para seguirlo a Él, uno tiene que estar dispuesto a renunciar a todo. A todo es, inclusive, a la propia familia. A los vínculos familiares. Dice nuestro Señor, si alguien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, si alguien prefiere quedarse en casa porque, mi papá, mi mamá, no sé qué, y siente una vocación religiosa y él por los lazos familiares no lo sigue, no está siendo digno de nuestro Señor. Sí, exactamente. Y está corriendo el grave riesgo de condenarse eternamente. Y por eso, si el joven decide entrar a la vocación religiosa, la familia, ¿qué gana con oponerse? Apóyelo, sea amigo de él, vaya, visítelo. Sí, claro. Llámelo. ¿Para qué van a romper relaciones simplemente porque el otro se fue a seguir a Dios y a la Virgen? Sí. No, incluso es una tentación del demonio, porque en realidad cuando uno ama a alguien en función del amor a Dios, le ama más. Por supuesto. Claro. O sea, por lo menos yo lo veo así. Yo creo que quiero más a mis papás después de haberme entregado enteramente a Dios que si no lo hubiera hecho, por ejemplo. Yo también. No, y después que es contradictorio, porque cuando el joven se quiere ir, o la joven se quiere ir a una vida religiosa, a un convento, ahí son mil oposiciones. Vaya a ver si su hija se casa con un magnate catarí, millonario, que andate, claro. O sea, no estoy diciendo que siempre es así, pero o hacer una carrera en Estados Unidos. O sea, pero se van, los hijos se van en algún momento. Claro. Llega un momento en que se van, es la ley de la vida. Si usted pretende que su hijo esté ahí con usted hasta el fin de su vida, primero es un egoísta total, y después usted no entendió lo que es la vida. Sí. Y es una falta de comprender realmente lo que son los hijos, ¿no? Porque los hijos son un don de Dios, son un regalo de Dios, y usted no puede apropiarse indebidamente. Es un robo. Son unos papás que prohíben la vocación de su hijo religiosa, están robando a Dios. Ajá. Y si es serio robar un banco y asaltar y robar $50,000, es mucho peor, es robar una alma. Que por más que usted dice que es suya, no es suya. Dios la dio, ¿no? Bueno, es incluso, muy padre, eso que usted está mencionando. Yo me acuerdo que en las Carmelitas había un ceremonial antiguo, no sé si eso existe, quizás usted que tiene una hermana carmelita nos pueda confirmar, pero había incluso para algunas, no tanto familiares, papás que quieran impedir una vocación, sino alguien que, por ejemplo, se enamorase de una monja y quisiese, digamos, robarla. En esos casos concretos, había incluso una maldición. Sí, ¿no? una maldición de la iglesia episcopal, de un obispo. Para la persona que quisiese arrancarle una vocación, en el caso una esposa a Cristo, ¿no? Porque las religiosas son esposas de Cristo. Exactamente. Y digamos, es muy fuerte, Muy pero... fuerte.
Pero es que si vamos a analizar exactamente lo que pasa con eso, yo por ejemplo conocí casos, ¿no? Niños que estaban llamados, yo sentía que estaban llamados, él sentía una felicidad inmensa como nosotros hemos sentido cuando éramos pequeños y ahora también, claro, de estar en los heraldos y los papás le prohíben. Imagínense que ese niño tuviese vocación sacerdotal. Ese niño estaba llamado. O sea, si yo fuese a contar las personas que yo he confesado, que ha tenido unción de los enfermos, en accidentes, por ejemplo, también, que ha ayudado, entre mil comillas, a salvar, no por mí, evidentemente, más por Cristo que trabaja en mí, porque soy ministro de Cristo. Pero si ese niño fuese sacerdote, imagínense la cantidad de almas que se irán al infierno, y hay que decirlo claramente, se irán al infierno porque ese niño no fue sacerdote y estaba llamado, vocación, estaba llamado a salvar tantas y tantas miles de almas. Y por causa de su mamá, por causa de su papá, que dijeron no, ese niño no entró después para sacerdote, después se perdió, también culpa de él, tal vez, porque podría haber correspondido. Sí. Pero los primeros pasos fueron de los papás, o sea, ellos lo negaron. Por causa de eso, un montón de gente se fue al infierno por causa de un no de un papá o de una mamá. Yo creo que se calentó el tema y podríamos hacer hasta segunda y tercera parte. Sí. ¿Se acuerda el caso de San Juan Bosco? La señora que fue a llevarle su hijo para que se lo bendijera. Y don Bosco lo vio y le dijo, uy, va a ser un muy buen sacerdote. Y la señora lo agarró y dijo, primero mi hijo muerto antes que sacerdote. Don Bosco lo bendijo. Meses después llega la señora con su hijo enfermo. Don Bosco, mi hijo se está muriendo. Dios le concedió lo que usted pidió. Claro. Qué bárbaro. Dios le concedió lo que usted pidió, se está muriendo. Porque él tenía vocación para sacerdote y usted dijo primero muerto. Dios escuchó sus oraciones, sus súplicas. La palabra proferida, ¿quién la retendrá, no? Y podríamos contar aquí casos y miles de casos de muchas familias que se oponen a que su hijo entre a los heraldos. Después su hijo, en fin, toma otros caminos. Y después son las familias que vienen a tocar la puerta. Por favor, ayude a mi hijo que está por mal camino, que entró por la... ¿Y qué quiere que le diga, señora? Es complicado. Entonces, oponerse a las vocaciones, los papás y también otros agentes externos que podríamos hablar en otro programa, porque lastimosamente mucha gente hoy en día quiere oponerse a que entren vocaciones religiosas. A los heraldos, a otras congregaciones, a monjas y gente que ustedes ni se imaginan. Que sería pues otro tema, otro programa. Pero yo creo que mejor paremos por aquí. Sí, solo para dejar siempre ese lado de esperanza al final. ¿Sabe que también muy bonito con San Juan Bosco? Que él decía que cuando una familia entrega un hijo a Dios, claro, Dios manda un ángel de la guarda especial para bendecir a esa familia. Dios lo reemplaza, ¿no? El hijo por un... Ajá, pues siempre un hijo es irreemplazable. Pero en la casa, ajá, exactamente. Pero Dios no se deja ganar en generosidad. Así que Él bendice de una manera especial, sí, a las personas que realmente... Sí. Bueno, Padre, Dios no se deja ganar en generosidad. Nosotros fuimos muy generosos con el programa. La bendición y vámonos porque nos van a echar. Esperando, se nos vuelve calabaza el carro. Bueno. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.